Si tienes más de 30 y te dio por empezar a correr, no eres el único. De hecho, hay una razón muy interesante por la que esto pasa. Cada vez más personas empiezan a correr después de los 30. No a los 15, no a los 20, a los 30 o incluso a los 40. Y no es casualidad. Hay varias razones psicológicas y de estilo de vida que explican por qué pasa esto. Y hoy te voy a contar las más importantes. En mi caso, yo vengo del entrenamiento de fuerza, muchos años levantando pesas, pero el running llegó mucho después. Y cuando comencé a correr me di cuenta de algo muy curioso, y es que la mayoría de las personas que corrían también tenían más de 30. Y entonces me pregunté, ¿por qué tanta gente comienza a correr a esta edad? Durante los 20 puedes vivir bastante mal y el cuerpo lo aguanta, pero cuando llegas a los 30 la cosa cambia. Dormir poco, comer mal, no entrenar, a esto me refiero con vivir mal. Cuando llegas a los 30 subes de peso más fácilmente, tu condición física decae y te cansas más rápido. Y esto no es casualidad, es que tu metabolismo se hace más lento y ya no funciona como funcionaba hace 10 años atrás. Y en ese momento aparece una frase muy común: tengo que empezar a hacer algo. Y correr es quizás lo más fácil. Para comenzar a correr solo necesitas dos cosas: unas zapatillas y salir a la calle, nada más. Claro que antes de llegar a esta conclusión probablemente empieces a pensar en otras actividades, como por ejemplo el fútbol, que es muy común, pero para esto necesitas agrupar a un conjunto de personas a una misma hora en un mismo lugar, lo cual muchas veces no es sencillo de conseguir. Puedes pensar en ir al gimnasio, pero para esto tienes que pagar una membresía, y como en este punto probablemente eres una persona que tiene mucho tiempo que no realiza alguna actividad física, el hecho de no saber cuánto tiempo vas a estar haciendo esto te causa un poco de rechazo a la idea de tener que pagar para poder comenzar a entrenar. Y en el caso de algunos otros deportes, tienen alguna exigencia técnica muy elevada, lo que va a hacer que tengas que practicar muchísimo antes de poder empezar a ejecutar este deporte como se debería. Pero es muy posible que en años anteriores hayas practicado algún deporte que quizás como entrenamiento o dentro del mismo deporte en algún momento hayas tenido que correr. Lo que quiere decir que ya esta actividad la has hecho antes y lo único que tienes que hacer es retomarla. Para correr puedes empezar mañana mismo, puedes hacerlo incluso en este preciso momento. A los 30, probablemente muchas personas ya han conseguido algunas metas importantes en su vida, como ir a la universidad, encontrar trabajo e independizarse. Y por esto la vida puede volverse un poco aburrida. Entonces allí aparece otra necesidad, la necesidad de retarte a ti mismo. Pero no como un reto laboral, económico o académico, sino me refiero a un reto físico. Y desde este punto de vista, el running te ofrece retos muy claros: 5K, 10K, media maratón o el maratón completo. Y esta es una forma de demostrarte algo a ti mismo. Esta es una manera de demostrarte que aún eres joven, que aún físicamente puedes tener un buen rendimiento y que tus mejores años físicamente aún no han pasado. A los 30 la vida también se vuelve más pesada, ya sea por responsabilidades económicas, por el trabajo o estrés en general. Y en ese caso, correr se vuelve algo más que un ejercicio. Se vuelve un momento para pensar o quizás para desconectarte y al contrario no pensar en nada, solamente en correr y ya. Y es que si le preguntas a algún corredor que lo hace constantemente, probablemente te va a decir que corre para despejar un poco la mente. Y es que corriendo distancias cortas a ritmos altos o distancias largas a ritmos un poco más cómodos son actividades que requieren de ti una total concentración en esa actividad que estás haciendo en ese momento, que en este caso es correr. Por lo tanto, durante este tiempo que estás corriendo, vas a poder escapar de forma momentánea de cualquier situación estresante que tengas en tu vida. Cuando la gente comienza a correr, pasa algo, y es que al principio solamente corres y ya, pero después descubres que hay carreras organizadas,
Y allí es donde comienza a picarte ese gusanito de los retos y de pensar, ¿será que lo puedo hacer? ¿Qué tan bien puedo hacerlo? Y esas ganas de descubrir esto son las que hacen que comiences a participar en carreras organizadas. Y entonces comienzas a inscribirte en carreras quizás de 5K, 10K, de media maratón, incluso hasta de maratón. Y una vez terminando una, ya entonces quieres pasar al siguiente reto porque la sensación de logro que te da al finalizar cada carrera es algo adictivo. Y como dije anteriormente, quizás en este punto de tu vida, esta se haya vuelto un poco aburrida. Y esa dopamina que obtienes cuando estás participando en una carrera, corriendo, no solamente tú, sino que estás acompañado de muchas otras personas que al igual que tú están disfrutando de esta actividad, es una energía muy poderosa. Y probablemente después de que participes en la primera carrera, quieras volver a hacerlo constantemente y cada vez con carreras que representen un reto mayor para ti. Algo que me parece muy curioso es que muchos corredores no empezaron jóvenes, sino que empezaron a una edad que puede ser considerada avanzada desde el punto de vista deportivo. Pero eso no significa que sea tarde. Muchos corredores comienzan a hacerlo a los 30, a los 35 o incluso a los 40 o hasta más. Y aún así terminan corriendo maratones. Y esto lo sé muy bien porque es mi caso, que comencé a correr los primeros kilómetros de mi vida a los 30 años. Y la verdad es que no me arrepiento de haber comenzado a hacerlo. Tal vez el running no es un deporte exclusivamente de gente joven. Tal vez es un deporte de gente que un día decidió cambiar. Y muchas veces ese día llega después de los 30. Porque nunca es tarde para empezar a hacer algo positivo para tu vida. Y ahora tengo curiosidad. Si corres, ¿a qué edad comenzaste a hacerlo? Te leo en los comentarios. Igualmente, si te ha gustado este video, espero puedas apoyarme suscribiéndote a mi canal.